buenas noches y bienvenidos hoy a Entre Micrófonos. Soy John Posada y hoy estoy contento y feliz porque nuevamente estoy acompañándolo a ustedes cada día. Muy pendientes de las noticias, muy pendientes de la música, muy pendientes de lo que está sucediendo en la ciudad de Medellín. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, @entremicrófonos 117, en todas las plataformas digitales, TikTok, Instagram, YouTube, y estamos en Spotify, así que muy conectados para que estén dándole like a la campanita y suscríbanse. Bueno, señores, hoy nos acompaña un gran artista, una persona que tiene un gran talento y una gran cultura hacia la música. Esta persona nos acompaña hoy, pero más que nada les voy a dar la bienvenida. Él se llama Carlos Rafael. Carlos Rafael, muy buenas noches y bienvenido hoy a Entre Micrófonos, hombre. Muchas gracias por su bienvenida. Gracias por estar en este programa, excelente. Y bueno, aquí vamos a hablar todo lo que quieran preguntar, lo que quieran saber de lo que es el mundo lírico, el canto académico, la música académica en general. Bueno, por ahí mi compañero y mano derecha y productor me estuvo hablando un poco la parte lírica. Me comentó que hay grandes artistas, grandes músicos que son muy reconocidos a nivel mundial, como fue de pronto The Queen, Freddie Mercury, y también por ahí me sapió que se me fue. Hombre, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa parte, cómo ha sido esa creación del tema de la parte lírica. Viene a través de familia. Mi mamá es cantante lírica también y yo inicié con los niños cantores de Villa de Cura, que es un coro infantil de canto lírico. Bueno, ¿qué es lírico? Ante todo, para la gente que de pronto en este momento está como conectado, como que está preguntándose, ¿qué es lírico y a dónde nace esta arte? Eso nace de Europa, entre Alemania, y se llama lírico porque es la voz impostada. No es la voz de pecho, sino voz de cabeza, voz impostada. Y en ese entonces se le llamaba lírico por la cultura de los estratos altos en esa época. Bueno, y hoy como tema del día, para que estemos muy conectados con nuestro programa Entre Micrófonos, hoy la música, camino y huella. Así estaremos aquí conociendo un poco de lo que hoy es el tema que Carlos, nuestro profesor, una persona muy conocedora de esta música y obviamente esta voz, porque sale obviamente, me han comentado un poco, que es de la creación, que es la gente que está muy metida en el contexto de la música, ¿cómo les digo? De la ópera, de esta gente grande que son estos tenores como Pavarotti, como, a ver, recuerden un poco, profe, también estuvo hoy en día Sarah Brightman, Emma Chaplin, cantantes como aparte de Luciano Pavarotti, están los grupos, estos tríos y dúos como son Il Divos, Il Bolo, que son famosos en el término de este canto lírico. Carlos, has dedicado completamente tu vida a la música coral y al canto lírico. ¿Qué hace la diferencia entre el canto lírico y coral, perdón? La diferencia entre el canto lírico, o sea, no hay mucha diferencia. Lo que es que hay una parte, o sea, el canto lírico se divide en varias partes. Una, el canto coral, que es polifonía. La polifonía y el canto solista, que ya es lo que hace Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, estos cantantes que son solistas. Hombre, has manejado un gran ejemplo y pasión en tu vida. ¿Cuánto llevas más o menos en tu vida de carrera y profesión? Alrededor de 26 años. 26 años comprometido y manejando una fuerte transmisión social a través de esta arte. Sí. ¿Qué ha sido lo más espectacular cuando dijiste, este es el camino que debo de tomar y de estudiar hoy en día? Porque vamos a manejar en la entrevista que has tenido muchos segmentos, has estado en escuelas, has estado en colegios, has tenido una trascendencia de enseñanza muy bonita. Cuéntanos cómo ha sido esos 26 años de enseñanza. Bueno, ha sido muy excelente en el sentido, muy trabajado, muy trabajoso, muy esforzado, pero bueno. Muy bueno realmente, empezando con los niños cantores de Villa de Cura, siguiendo con la Escuela de Música Federico Villena, que ahí es donde se me abrió una amplitud en todo lo que es la rama de la música académica o la música o las obras sinfónico-corales, que siendo ahí aún muy joven, por la potencia vocal me agarraban para hacer los solos de las diferentes obras de Mozart, Beethoven, Händel. Y fue un paso fuerte porque en todas las ciudades
donde se maneja la música lírica o el canto o las escuelas de músicas académicas, siempre hay la rosca. Siempre hay la rosca, siempre hay todo ese manejo de actividades que es difícil calar y llegar hasta allá, pero por simplemente la potencia vocal fue que me agarraban. Fue que prácticamente me escogían entre tanta gente. Carlos, ¿cómo encuentras tu voz en medio de ese personaje tan grande que hoy eres? ¿Y qué ejemplos llegas a tener como en la parte de la ópera? ¿Cómo llegas y fuminas esa fusión entre esa decisión tuya? La ópera para mí ha sido algo, digamos que muy relevante, porque siempre tengo que hacer papeles que no van con mi carácter. Mi carácter siempre es suave o un carácter, digamos, paciente, muy paciente. Y en la ópera siempre hago el papel del malo, porque normalmente las voces se dividen en tenor, barítono y soprano y contralto. Normalmente el bajo o el barítono, que en caso tal sería mi voz, siempre le corresponde al villano de la ópera. Y siempre he sido el villano en la ópera. ¿Qué ha sido lo más fascinante cuando te toca estar en este papel? ¿Qué ha sido lo que siempre has disfrutado más y digas, este es mi camino, esto por lo que yo realmente luché, trabajé y hoy soy la persona que se da a conocer en las redes sociales? Realmente saco todo el esplendor de mi voz, lo saco en ese papel que siempre hago, porque el papel de villano siempre es una voz muy firme y muy dramática. Y ahí mi voz sale en esplendor y me siento lleno totalmente. Y es algo que aplico después en mis enseñanzas. Profe, bueno, yo tengo mucha curiosidad. ¿Cómo es un papel de villano en una voz representada como es hoy en día Carlos Rafael? A ver si de pronto nos hace como un canto de tu último evento que tuviste aquí en la ciudad de Medellín. O bueno, algo que recuerdes. Sí, hay una ópera donde agoniza el malo. Puede hacer una partecita de esa. Lasciate mi morire, lasciate me morire, e che volete. Esa es una parte de un final cuando el villano va muriendo. Diga, es sorprendente el tono de su voz, cómo se siente, o sea, se maneja un contraste, o sea, ¿hay alguna preparación? Porque es que, o sea, yo le voy a ser muy sincero, cuentan que incluso Pavarotti, incluso esta gente que yo conocí hace mucho tiempo, se quitaba las amígdalas o eran operados, algo de su cuerpo era retirado, por ejemplo, sí, hablemos de la castración. ¿Esto es verdad realmente para llegar a tener de pronto una voz, un tenor o una nota exacta? En una época antigua sí fue. O sea, eso pasaba en ciertos, más que todo en los niños, en los varones, era retirado los testículos para que ellos mantuvieran la voz de soprano o contralto. Porque como a la mujer no se le permitía cantar, entonces los hombres tenían que ser la voz de soprano y la voz de contralto, y los castraban desde que eran pequeños. De hecho, hay una película que se llama El Castratis, que explica todo eso, todo lo que pasaba en esa época. Hoy en día no, ya hoy en día con las diferentes técnicas que ya la gente puede estudiar a través de 8 años que dura el canto lírico y 2 años de posgrado, ya a medida de todas estas técnicas la gente va desarrollando su voz y no hay necesidad de todas esas cosas que hacen la gente para... Lo que dicen de Pavarotti, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carrera, que de los amígdalas, eso sí no es real. Eso era tabú completamente. No, esas son personas que tienen su talento, y tuvieron su, digamos, como José Carrera, tuvo 10 años de canto lírico. Ese fue el que más estudió de los tres y fue uno de los grandes intérpretes en la voz de tenor. Carlos,
A ver, me da un contexto algo muy profundo y dos preguntas en este contexto. Hay que tener, o sea, hay que ser gordito, hay que ser volumen para realmente alcanzar este tono, porque es que yo veo de pronto lo que me ha gustado de estos grandes artistas, su pañuelito, su voz que definitivamente trascendía barreras. He visto incluso videos donde alcanzan a romper hasta vasos, alcanzan a mover un tono de voz bastante fuerte. Hay que ser gorditos para realmente alcanzar un tema, o sea, un sonido, por decirlo así, fuerte. Bueno, en la antigüedad... Depende, pues, o sea, depende si realmente es físico. Depende de la contextura, a veces tiene que ver con la proyección, hoy en día no. ¿Cuál es la diferencia de la época de antes a la de ahora? Es que antes no había micrófonos y tenías que tratar de llenar todo un teatro sin micrófonos. Entonces, para lograr esa proyección, aparte de desarrollar con técnica vocal la amplitud de la voz o la masa vocal, tenían que comer mucho. Y eso los llevaba a engordar bastante porque la voz impostada o tratarla de agrupar en todo un teatro, digamos que da mucho apetito. Porque de hecho está científicamente comprobado que vocalizar por 2 horas en la parte lírica es trotar 100 metros plano. Entonces eso genera mucha hambre y por eso esa gente en esa época eran muy gordas porque cada rato tenían hambre. Y es algo real porque cuando uno termina de cantar una ópera, uno termina con un hambre bárbara. Pero un hambre bárbara. Carlos, ¿cómo es la preparación? Hablemos 2 puntos. ¿Cómo es la preparación que hacen ustedes por medio de su estudio y cómo es la preparación personal? O sea, es que me imagino ustedes haciendo gárgaras, haciendo alguna actividad física, aguantando el aire. Me imagino que también tienen que sostenerlo para poder impulsar la voz tan grave o tan fuerte que ustedes hacen. Sí, lo principal es trabajar el aire, trabajar la respiración. Eso es lo principal de todo cantante, sea lírico, popular, folclórico, lo que sea, es el aire. Trabajar las técnicas de respiración adecuadas para eso, que son en SZ, en distintas consonantes, que se trabaja la respiración y después ya se van hacia las vocales, que es donde viene la vocalización para lograr la agilidad vocal, la amplitud vocal, la masa vocal, lograr el llegar a un punto fijo donde uno tiene que determinar la voz para llegar a toda esa amplitud, todo lo que necesitamos de esa voz es trabajo. Primero en respiración, después en vocalización, resonadores, trabajar la resonancia, que es trabajar sobre la boca cerrada, porque eso es también, no solamente todas las vocalizaciones son abiertas, sino también es con la boca cerrada para lograr trabajar los resonadores que tenemos en nuestra cara y los resonadores tanto maxilares como de la cabeza y también del pecho. ¿Cómo se prepara? En un estudio, pues, no sé, en un instituto, una universidad, ¿cómo los preparan ustedes? ¿Qué clase de materias ven? ¿Cómo es la vivencia día a día? Ustedes yendo a estudiar para estar tan preparado hoy en día en esta parte, lo que es en la voz que ustedes transmiten, en lo lírico, en la parte cuando ustedes van a estar en la ópera. Bueno, eso dependería de cada escuela de música, pero lo que es en la parte lírica como tal, tienes que ver teoría y solfeo, historia de la música, como te dije, la respiración, que ya está todo dentro del técnica vocal. Después vienen las clases de canto, que son aparte de la técnica vocal, viene canto y viene repertorio, que es donde empiezas a ver con la repertorista todo el canto que debes ver por año. Pues por año son música antigua, la ópera empieza a partir del 3er año de canto lírico, pero los 2 primeros años son de música antigua o lo que llaman el bel canto, cuando se origina antes de la ópera lo que es el canto lírico. Pues el canto lírico no es la ópera nada más, la ópera solamente es un complemento del canto lírico. También está la música renacentista, la música barroca, y en todo eso hay óperas, hay misas,
misas que compuso Beethoven, Händel, Mozart, todos estos músicos internacionales que tenían que hacer misas, porque eso era lo que eran las escuelas de música antes. Les exigían hacer una misa, un magnífica. Casi todo era hacia la iglesia católica más que todo, y hacia los reyes de esa época en esos momentos. Las óperas siempre eran compuestas según los reyes, según las escuelas grandes de esa época y la iglesia. Oiga, Carlos, yo mientras que lo veo a usted hablar y cuento a mí su historia, yo solo me imagino, hermano, usted monta un escenario en un evento grandísimo cantando la sinfonía de Queen, por decirlo así, porque es que es como lo que más lo relaciono, es como lo que yo de pronto he visto y lo que más disfrutado. He tenido el gusto de pronto aquí en la ciudad de Medellín que me han invitado a estar en sinfonías, en sinfónicas, por ejemplo, donde yo estudio, y han estado, por ejemplo, cantando música de The Queen, de The Queen. Uh-huh. Y me ha parecido fascinante. Yo quiero preguntarle un poco más allá de su vida, de su origen, ¿por qué esa decisión? ¿Por qué estudió y cómo se ha enfocado usted hoy en día? Aparte, claro, del canto lírico, yo también he tenido el canto, digamos, popular, pero no popular hablando para la parte folclórica o romántica o balada, pero dentro de la liturgia católica. Pero es para a través de ayudar, porque a pesar de que mi razón principal no era ser solista, sino ser educador de la música, terminé siendo solista en todas partes, pero por el tipo de voz, que el voz de barítono no es muy bien, no es tan conseguido en diferentes, siempre se consigue más la voz de tenor y la soprano, pero siempre el barítono y sobre todo lírico, dramático, es muy difícil conseguirlo, y siempre me obligaban como que a ser solista, que yo no quería, porque realmente mi idea era ser educador y director de coro. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado ayudar a la gente por medio de la música, y de ahí fue que me animé a estudiar, porque a través de la música invitaba a personas, digamos, que tenían problemas sociales y mejoraban. Entonces por eso me dediqué más de lleno a estudiar y a estudiar más música y la pedagogía, para a través de esto ayudar a la gente. Hoy nos acompaña entre micrófonos Carlos Rafael, un compositor, creador de música que hoy está dándonos a conocer para que lleguemos más profundo de esta hermosa melodía, de esta hermosa voz que sale, que realmente se necesita mucho trabajo. Y bueno, compártanos nuestras redes sociales para que la gente conozca un poco más de tu historia, cómo puede hallarte, cómo puede contratarte en algún momento, en algún evento, en algún concierto. En Facebook, arroba Carlos Rafael Freite Subeto, mi nombre completo. En Instagram, Carlos Freite Subeto, arroba Carlos Freite Subeto, son los dos por el momento. Y en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales, lo mismo, con mi nombre completo. Carlos, ¿qué recuerdas hoy en día, hablando un poco más o menos de tu vida y de tus orígenes? ¿Cómo recuerdas esa infancia? ¿Cómo te veías hoy en día y antes? Mira, en la infancia siempre me vi cantando, como te dije al principio, tiene que ver mucho con mi familia, sobre todo con mi mamá. Mi mamá siempre antes de acostarnos nos acostara cantando. Nos cantaba y nos cantaba y nos cantaba canciones de la iglesia, canciones de cuna, e incluso canciones líricas también nos cantaba para dormir, que siempre me acuerdo del Caro mio ben, que es una del bel canto en italiano. Y siempre nos cantaba para dormir. Entonces de ahí quise tomar el canto. Me veía cantando siempre en coro, más que todo en coro, en la escuela de música, en la iglesia, y yo decía, bueno, empecé a estudiarlo. Nunca pensé llegar hasta donde estoy ahorita, porque fue un golpe como de, no sé si de suerte, o fue que el momento jugó a mi favor, por decirlo así. Yo empecé a tener, por un sacerdote me pidió que formara la coral de una iglesia,
con el grupo de jóvenes que había en ese entonces y yo formé la Coral Huellas, que en ese entonces fue la Coral Huellas con la que tuve 15 años hasta que me vine a Colombia. Con esa coral surgió digamos que una gran alegría y un gran trabajo enorme que fue viajar a 44 países. Pero antes de eso conocimos toda Venezuela de estado a estado, en festivales corales, y nunca pensé que iba a llegar. Todo fue surgiendo poco a poco, porque no me lo plasmé nunca. Solo me plasmaba, era educar a formar a personas, formar a cantantes, pero resulta que todo se dio fue por distinto. Fue como director de coros, a viajar con un coro por todo el mundo entero, e incluso por toda Colombia, a los 32 departamentos fuimos, y fue algo exitoso. Lamentablemente, por la política de Venezuela, problemas políticos, tuve que retirarme del país, y desde ese entonces estoy aquí. Carlos, yo quiero, a ver, hombre, o sea, es que yo trato como de analizar cuál ha sido como el idioma más fácil cuando vos cantás ópera, o sea, inglés, y estás hablando que italiano, o no sé, cuál es como el idioma más fácil realmente de cantar. Si supieras que el idioma más fácil de cantar en ópera es el español, es el más difícil. Es más difícil el español. Sí, es el más difícil el español en cantar, porque normalmente el latino tiende a abrir mucho las vocales y en la ópera las vocales son muy cerradas o con mucho cuerpo vocal, y cuando uno se acostumbra a hablar una nota, cuando la canta en español la canta de una manera, y cuando la tienes que cantar en ópera es más difícil. Cambio cuando lo agarras en idioma de inglés o el italiano o el latín, que es el que se presta más para todo esto y es en lo que más uno canta, tanto en la ópera como en la ópera, más en el italiano. Pero el alemán es hermosísimo para cantar. O sea, yo le recomendaría a cualquier cantante que cantara en alemán. Ayuda mucho a la colocación vocal y al color vocal. Cantar en alemán y en inglés. Carlos, ¿cuál ha sido la nota más alta que has logrado hasta este momento? Yo no soy de muchas notas altas, pero a veces he tenido, cuando cantaba de soprano de niño, sí hacía sobreagudos. Sobreagudos. Eso es como sostener la voz y son agudísimos, ya que pasa sobre los agudos naturales, que ya sería un do sobreagudo, un re sobreagudo, un mi sobreagudo. Yo hice hasta un sol sobreagudo. Y eso son casi más de 6 octavas. O sea, eso es bien alto. Pero cuando era soprano. Cuando el barítono carece de muchos agudos. Puede hacerlo, pero no tan fácil como lo puede hacer un tenor o una soprano. Bueno, yo con todo respeto te digo, o sea, realmente conozco muy poco, pero me fascina este mundo, es rico, y quiero que de pronto le compartas a la gente que hoy está conectada con nosotros, no sé, una nota o algo que hayas logrado en este momento, acuerdo a lo que has hecho. No sé, tienes que calentar la voz, o hay algo que de pronto nos puedas compartir en este momento sobre lo que estamos hablando del tema. Estas técnicas en mi voz, como barítono lírico dramático, tiendo a hacer más notas graves. Notas graves y notas medias. Los agudos sí, los agudos puedo hacerlos, pero son demasiado resonantes que yo creo que retumbarían en un salón. Pero puedo hacerte una muestra de lo que es las diferentes tonalidades en que puedo cantar, y también las diferentes formas que se puede cantar una persona, que lo que es el término de voz de cabeza y voz de pecho. Entonces vamos a pasar hay una obra que pasa por todas las notas, vamos a ver si me recuerdo completa, que indica todas las notas graves hasta que una composición mía de una ópera, que es un crucifixus, pasa por todas las notas que tiene que hacer un barítono. Crucifixus, crucifixus, crucifixus.
crucifixus essiam pro nobis sub Poncio Pilato ex sepultus ex sub Poncio Pilato crucifixus crucifixus. Esta es una de las notas más graves que puedo hacer. Ahí hice notas medias y notas ligeramente agudas. Pero hay otras notas mucho más agudas que ya es para el barítono ligero o el tenor. En el canto está la voz de pecho y la voz de cabeza. La voz de cabeza es la que estaba haciendo, que es una voz impostada, una voz hacia arriba, siempre. Una voz impostada o una voz de cabeza. Una voz de pecho. Esa es la voz de pecho, que es una voz de garganta. Sin embargo, me sonó un poquito colocada. Y esas son las diferencias que hay en los diferentes cantos, de lo que es canto popular, canto folclórico, canto académico. Ahora hay artistas, cantantes, solistas que hacen la combinación de los dos. Que ya, bueno, en estas épocas ya han cambiado todo y hacen la combinación de los dos. Esta es una partecita de lo que te puedo decir, lo que es la parte del barítono. Bueno, y seguimos entre micrófonos, hoy acompañados del profesor Carlos, que nos trae el conocimiento de la voz. Una voz que realmente rompe límites y rompe, hombre, así como uno ve en las películas, ha podido romper alguno que otro vaso. Carlos, cuéntanos un poquito, hermano, cuando vos rompes esas barreras, ¿cuál ha sido tus mayores exponentes de referencia hoy en la música? Si supiera que los más ni siquiera tienen que ver con mi voz, pero sí con sopranos más que todo. Sopranos líricas y sopranos líricas dramáticas como Sarah Brightman. Me encanta la interpretación de Sarah Brightman. Y una específica mezzosoprano, que es una intérprete impresionante, que se llama Jessie Norman. Ella es de Estados Unidos. Americana. Sí. Profe, hablemos un poco de su trayectoria artística. ¿Qué nos puede compartir? ¿Qué nos puede comentar sobre toda esa trayectoria de 26 años? Bueno, en la trayectoria, una de las cosas más que me llevo en el corazón fue haber visitado tantos pueblos, llevando la música de Venezuela, la música latinoamericana en diferentes países. Algo que me acuerdo fue en Bombay, en la India. Wow. Que empezamos a cantar y me acuerdo que eran cantos latinoamericanos, pero la cantidad de gente que se agrupó en ese pequeñito parque que había rodeó alrededor de, creo que más de 3,000 personas. Eso en un momentico, eran solamente un evento donde habían 200 personas, pero cuando la gente empezó a escuchar el coro, empezaron a salir la gente de las villas donde vivían, de esas localidades que estaban cercanas, que son barrios muy pobres, y aquello se llenó impresionante. Que teníamos que cantar solamente eran 6 canciones. Éramos 2 coros, un coro de Alemania y un coro de Venezuela en ese entonces, y fue impresionante porque empezaron a salir y un repertorio que era de 5 canciones terminó en 42 canciones. Wow. Cuando te dijeron nos vamos para Bombay,
¿Cuáles fueron tus expectativas? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente? Eso fue algo impresionante porque eso surgió aquí, fue en Colombia. Por cierto, aquí en Colombia, en Cartagena, en el Festival de Música Clásica de Cartagena. Estábamos cantando un mantra. Yo montaba con mi coro mantras. Y en Cartagena cantamos un mantras y un seguidor del Dalai Lama, fue el que nos invitó para la India, para Bombay, la India, que Dios quería mío. que cantáramos todos esos mantras allá, en la abadía que ellos tenían allá. Llegó la noticia, profesor Carlos. Bueno, listo, hermano. ¿Qué fue lo primero que empacó en esa maleta? ¿Cómo Sí, fue esa eso preparación? No, Yo eso creo fue que eso fue algo impresionante. divino. Yo creo que Sí. fue unas expectativas. Sí, porque fue un viaje incluso que no dio tiempo de ensayar porque eso era para ir en 2 días. De que nos dijeron y nosotros cantamos en ese entonces, estábamos finalizando el Festival de Cartagena, yéndonos a cantar a San Andrés, isla. Y de ahí nos fuimos directamente otra vez a Bogotá y de ahí partimos, hicimos escala en Milán, en Italia, y de ahí nos fuimos a la India, a Nueva Delhi. Oiga, profesor Carlos, has participado, por lo que veo, en numerosas obras corales, óperas, zarzuelas. ¿Cómo ha sido la experiencia más bella que hoy en día recuerdas y que realmente has dicho, la quiero volver a repetir, quiero volver a vivirla? Yo quiero volver a repetir realmente el Requiem de Verdi. El Requiem de Verdi fue para mí espectacular, porque a pesar de que es una misa de difuntos, como se le llama, que es un Requiem, una misa de difuntos, es una ópera. Eso es una ópera, pero muy distinto. No es una ópera actuada, sino cantada como una obra sinfónico-coral. Pero no deja de ser una ópera. Tanto el coro como los solistas, quiero volverlo a hacer. ¿Y cómo fue esa experiencia? Excelente. Fue una experiencia en que trabajamos mucho, porque es a doble coro. Eso es una obra sinfónica que tiene doble coro y los 4 solistas. Pasó algo impresionante, por eso quisiera volver a repetir, porque yo fui uno de los que preparé las contraltos y los barítonos del coro, pero terminé cantando al solista por un error, por cosas de la vida que pasan. El barítono que era solista en ese tiempo era Claudio Muscu, si no me equivoco, se accidentó y estábamos todos montados en el escenario. Y una de las directoras dijo, baja Carlos, usted se sabe ese solo de memoria. Y yo me quedé en frío. En frío y yo, ay señor, bueno, me toca. Me toca, pero con aquel nervio. Con aquel nervio porque un solo de tanta envergadura como es el Requiem de Verdi, que es un Requiem muy fuerte en la parte del área del solista, muy interpretativo, muy delicado. O sea, muy delicado, un compromiso muy grande. Me tocó cantarlo sin previo aviso. Cuando yo estaba preparado en el coro, aunque me sabía los solos de memoria, bueno, por eso los directores dijeron, no, usted es el que tiene que salvar esto. Y bueno, la canté por eso quiero volver a hacerla, tanto como corista como solista. Profesor Carlos, ¿cómo se vive tu grupo de trabajo? ¿Cuántos son? ¿Con quién te la llevas más? ¿Con quién hablas más? ¿Con quién haces la parte cómica? ¿Y con quién más te hace retos? Que de pronto vayan en el viaje, en el avión y bueno, vamos a hacer un reto hoy bien bacano y charlas más bacano, más rico en el, no sé, en el hotel. A ver, cuéntanos un poco sobre ese grupo que ustedes manejan. Ay, bueno, te voy a contar algo muy cómico, que fue muy cómico. Cuando fuimos a Alemania, a Berlín, a nosotros nos tocó, nosotros íbamos con aquella idea, o sea, todo el coro, a mí como ya me había pasado en otros países, no confiaban en que íbamos a conocer el país. Pero todo el coro me decía, ay, vamos a conocer Berlín, vamos a conocer Alemania, vamos a conocer. Y yo, bueno, vamos. Eso está chévere, tranquilo, pero acuérdense que vamos es un viaje de trabajo, no de turismo. Uh-huh. Bueno, nos hospedaron en un hotel que quedaba al lado del aeropuerto. Y en el teatro que cantamos quedaba al lado del hotel.
Entonces no conocimos nada. Al lado del aeropuerto quedaba el hotel y al lado del hotel quedaba donde cantamos. Oiga, no, pero No conocimos absolutamente nada. ¿cómo le ha sido con la parte de la alimentación? ¿Cómo ha sido? No, excelente, siempre excelente, muy bueno. Yo no sé ¿Dónde si... se come mejor? En las partes que han estado. Ay, no, yo me quedo con Venezuela y Colombia. Rico la gastronomía de Venezuela y Colombia. Sí, yo me quedo con Venezuela y Colombia. Y Perú. Cuentan que el alimento de la comida de Perú es muy deliciosísima. buena la comida, muy buena la comida de Perú. Así como en esos países europeos, muy rico. Cuando estuvimos en Roma, muy rico la comida y todo eso, pero no es el sazón de nosotros, entonces esa es la diferencia, pero muy sabrosa la comida. Profe Carlos, ¿alguna experiencia que haya marcado tu vida de forma especial? No tanto en tu salida, no tanto en tu evento, sino, por ejemplo, cuando hayas cantado en un evento que se haya acercado a ti o le hayas cantado a una persona que en este momento recuerdas. No sé, formemos un ejemplo, una persona que hayan traído con algún síntoma especial, o de pronto una persona que haya tenido un historial bonito. Como un homenaje, dirías tú. Un homenaje hubo una maestra, no recuerdo el nombre de ella, no recuerdo el nombre, en Bogotá. Una maestra que fue homenajeada en ese entonces en el Festival de Música de Integración Coral Internacional de Bogotá. Eso fue en el año 2015, justo cuando me vine. Fue homenajeada una profesora y nosotros le hicimos un canto especial a ella. Y ella duró más, sin mentiras ninguna, casi la hora llorando. Eso nos emocionó tanto porque nunca pensábamos conmover tanto a una persona con una canción tan sencilla. Y se emocionó tanto que esa mujer no paraba de llorar. Y tanto que al día siguiente nos invitó a su casa a que grabáramos esa canción en su casa. Quedó allá en Bogotá. Eso siempre se nos quedó, aparte de que las otras experiencias que hemos vivido son experiencias como más espirituales, más religiosas, que han sido como que sacadas de ya como algo milagroso, diríamos. Hoy nos acompaña el profesor Carlos Rafael, una persona que nos ha dejado una enseñanza bella, y les voy a decir por qué. Siendo una de las personas que hoy comparte su voz, una voz fuerte, una voz que realmente es grave, y lo ha demostrado hoy en las instalaciones del set de grabación entre micrófonos que hemos podido disfrutar, también hace parte de una fundación y una asociación civil que se llama Coral Huellas de Fundación, o sea, Fundación Dejando Huellas. ¿O cómo es? Discúlpeme, no, Fundación Coral Huellas. Fundación Coral Huellas. ¿Cómo? Háblanos un poquito sobre esta fundación, profesor Carlos. Sí, por favor. Bueno, esa fundación inició a raíz de la Coral Huellas. ¿Por qué? Porque yo tenía un lema con el coro de que debíamos ayudar, que no solamente era una coral para cantar, sino para ayudar. Entonces establecíamos ayudas, lo que era el Día de las Madres, nos íbamos a los hospitales a llevar mercados y a cantar conciertos en los hospitales de las mujeres que parían ese día, las mujeres que daban a luz ese día. Nosotros les llevábamos canciones, les dábamos cestas de comida para el niño que nació. Hacíamos esas ayudas sociales a través de la fundación, por eso creamos la fundación. Ayudábamos a los de la calle, a todas esas personas con situación de calle, los reuníamos en un salón, le dábamos ropa nueva, comida, todo eso, y les dábamos un concierto de música coral. También teníamos en la fundación becados que se iban para las universidades, tanto de afuera como de adentro de Venezuela y de aquí de Colombia, como teníamos convenio con la Universidad Ariandina de Bogotá. ¿Esa fundación dónde se ubica en este momento? Lamentablemente no existe. Ya no existe. Esa me la expropió el presidente Rafael Chávez. Presidente Chávez, que lamentablemente, ya todos conocen la historia que está pasando en Venezuela, él expropió muchas fundaciones y entre eso la mía. Fue una guerra horrible
que para que un episodio triste, lamentablemente, de la música y del coro, de la Coral Huellas, porque ya éramos una institución en el país, ya formabas parte incluso de la diócesis de Maracay y de los mejores coros de Venezuela. Y lamentablemente ni pude ni siquiera rescatar el archivo de la coral, nada, todo me lo expropiaron. Profesor Carlos, hablamos de experiencias tristes, hablamos de experiencias buenas, hablamos de experiencias que ha dejado huella y lastimosamente una gran corporación, algo hermoso que se estaba haciendo por la comunidad se cierra debidamente por la persecución política de Venezuela. Pero también quiero resaltar algo y que ha sido cómo ha sido la experiencia de representar a Venezuela en sus festivales internacionales. Es un punto muy bueno porque realmente sigue sacando, sigue hablando y sigue impulsando realmente lo bueno de Venezuela. ¿Qué ha sido esta experiencia que has llevado a nivel internacional? ¿Cómo ha sido esa representación? Bueno, excelente, maravillosa, realmente maravillosa. Gracias a Dios porque contábamos con mucha ayuda. No solamente ayuda de empresas privadas, sino también ayudas de la iglesia, de la diócesis de Maracay, que nos ayudaba mucho en todas esas invitaciones a nivel internacional que teníamos. Y que era lo grato de ir a un país que siempre nos pedían cantar el alma llanera. Siempre nos pedían cantar. Entonces, claro, uno con su orgullo del país de cantar el segundo himno nacional de Venezuela, que es el alma llanera, uno lo cantaba con tanta pasión, con tanta emoción, porque eso es llenarse de emociones, eso es inexplicable, lo que uno siente cuando va hacia un país. Pero tenemos una anécdota grande y te lo puede decir todo el coro con que yo viajé. Yo siempre les decía al coro, ¿para qué país quieren viajar ahora? Y siempre me decían Colombia. ¿Por qué? Porque la atención aquí siempre era única. Era única, única, única. No quiere decir que los demás países no tenían una atención, pero aquí era diferente porque aquí era como seguir estando en la casa. Profesor Carlos, y eso me motiva antes a preguntarle a usted, a nivel personal, ¿qué fue lo que te motivó a mudarte entonces a Medellín? ¿Qué fue exactamente? Ay, la gente magnífica de aquí. Muchas gracias. La gente de Medellín es única. Lo del antioqueño yo creo que es único en todo el mundo. Ese calor impresionante del antioqueño que lo hace único, porque realmente los hace único no solamente de sus pueblos, sino de la ciudad de Medellín, que eso no se consigue en otra parte. No se consigue, o sea, a pesar de todas las desavenencias que tiene cualquier ciudad, es siempre tener un abrazo, tener alguien con quien contar, independientemente de quién sea. Me hablaste de Colombia, hablaste que realmente ha sido una plataforma muy especial para lo que ustedes realmente aman y quieren transmitir. Pero quiero que lo veamos más de la integración de la parte escena cultural. ¿Cómo es a Colombia? En la parte cultural hace falta un poquito más de apoyo. O sea, más de apoyo en la música folclórica, que es muy abundante, porque es que Colombia tiene mucho folclore hermoso entre los bambucos, las guabinas, los pasillos, tanta música hermosísima que tiene, que necesita como salir más al flote, necesita salir más a la luz, pues, porque hoy en día la gente se va por lo más fácil, y realmente lo más fácil no es lo folclórico. Lo folclórico es estudio, es meterte dentro del papel, de meterse dentro de la cumbia, meterse dentro de todos estos cantos que tienen una particularidad que no se cantan ninguno igual, que son diferentes y que debemos saber interpretar. Y yo creo que de hecho estoy preparando un concierto de eso, de pura música folclórica colombiana, para ver las diferentes que se mueven en cada departamento de Colombia. Porque Colombia tiene tanto folclore y tanta música, porque como jurado de diferentes festivales de aquí de Medellín y de Antioquia, o sea, Medellín tiene para tumbar cualquier país. En talento tiene todo.
Oiga, y eso me da a mí como una duda y yo quiero saber cómo ha sido para vos enseñar música en los ministerios, o sea, en los diferentes ministerios de parroquias. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque es que realmente son diversos, son grandísimos, son... es que hay por montones. Sí, realmente sí. Ya eso es otra, como decir, otro elemento de la música distinto a lo que es el canto lírico, a lo que es la música folclórica o académica. Este mundo yo siempre lo he tenido desde pequeño, pues desde pequeño siempre he cantado para la Iglesia Católica. Y aquí, cuando empecé a ver tantos grupos dispersos que querían aprender, pero no tenía quien les enseñara, me aboqué a dedicar a todas esas parroquias que son pequeñas, parroquias pequeñas de los barrios populares, a enseñarlos a técnica vocal, a dirección musical, a leer partituras, lo que es la teoría y solfeo, para que tuvieran conocimiento y fueran un mejor ministerio de música. Bueno, te pregunta Juliana Valencia. A ver, por acá. ¿Cómo ha influido la cultura paisa en tu forma de vivir la música? Ha influido en la comida. Me gusta la bandeja paisa. Oiga, delicioso. Me hubiera dicho y aquí hubiéramos comido y hubiéramos compartido una bandejita paisa. Ay, qué divino. Eso sí. ¿Por qué? Porque una vez cantando un bambuco, me ofrecieron una bandeja paisa. Y estaba cantando puros bambucos y canté muy antioqueño. Esa canción es hermosa. Esa vez tuve que cantarla con letra, pero no me la sabía de memoria, pero es una canción muy hermosa de aquí de Antioquia, un bambuco espectacular, que estoy empezando otra vez a retomar para aprendérmelo, para cantarlo en el concierto, y me liga mucho como esa vez fue un compartir, me acuerda de esa experiencia, ese bambuco. Pero sí me liga mucho a la parte paisa, ¿por qué? Porque la música es servicio. Y el paisa es servicio. Qué bonito, profe. Profe, viste una experiencia muy grande como jurado en el festival de Festivelló. ¿Cómo fue Sí, ese? ahí estoy desde el 2016 como jurado de Festivelló todos los años. Y no solamente de Festivelló, sino también de la Comuna 12 y la Comuna 13. Y también del Festival Encanto de la Escuela de Música, Escuela de Música de Arte Alegría. Profe, vamos a más allá. ¿Cómo han sido esos proyectos de vida? ¿Cómo te ves hoy en día, no sé, en 5 años? ¿Cuál ha sido ese proyecto, tu meta en este momento? ¿De pronto tienen algún viaje en este momento planeado que entre muy poco van a hacer? Sí, tengo planeado viajar a diferentes festivales de música de aquí de Colombia, como es el de Buga, el festival de Pamplona, y el festival de uno que hacen en Pasto muy bello y un festival de Santa Marta. Es lo que tengo ahorita en visión, prepararlo con el coro que estoy formando, apenas estoy formando ese coro en la parroquia La Santa Cruz. Te preguntan desde Ecuador, saludo muy especial para usted. Te preguntan, a ver, por acá... ¿Has trabajado con jóvenes de situación de calle o adicción? ¿Qué te ha enseñado esa experiencia? Te pregunta Liz desde la ciudad de Ecuador, desde el país Ecuador. Mira, eso es lo que más yo creo que ha movido mi alma, mi corazón, mi mente, todo. Me ha puesto a trabajar todo en conjunto, no solo la parte que he aprendido de la Iglesia Católica y de la música, sino la parte de la pedagogía, involucrar todo para sacar a estos jóvenes de las adicciones, porque son muy jóvenes con los que he tenido que trabajar. Son lamentablemente jóvenes a veces con situación ya de calle, que no tienen ningún apoyo familiar, y he incluido todo esto, todo lo que es la parte de la música. Me ha tocado mucho el corazón porque es algo muy fuerte. O sea, fuerte ver que jóvenes se destrocen su vida o pierdan toda su vida en la calle habiendo tantas cosas buenas que hacer.
Entonces trato de cambiarles la mentalidad, más que todo a través de la música, a través de la psicopedagogía, a través de la religión también, a través de la fe católica, aunque he tratado a otras personas que llevan otra fe distinta, y me ha ido muy bien, gracias a Dios, han aceptado. De hecho, hasta he tenido problemas en ciertos barrios, porque de hecho saqué a una cantidad de jóvenes muy grande de un barrio y los movimientos de ahí me sacaron, me cambiaron a otro barrio. Profe Carlos, ¿qué ha sido lo más importante que usted deja como huella en un joven para cuando usted le deja esa enseñanza, esa música? Amarse a sí mismo. Lo primero que tiene que aprender un joven, porque esto es un contexto familiar muy grande, pero lo primero que le ayuda a entender es que deben amarse ellos mismos, quererse ellos mismos, salir adelante desde el amor propio. Entonces, ¿cuál ha sido el papel que más crees que tiene el arte en la reinserción social? Crecer la sensibilidad. Bueno, hoy estamos entre micrófonos con el profesor Carlos y le recordamos sus redes sociales por si de pronto quieren que él esté en un evento, vaya y esté haciendo sus giras. Profe, nuevamente sus redes sociales para que se comuniquen. Bueno, en todas mis redes sociales con mi nombre completo, Carlos Rafael Freites Ubeto. Para todas las redes sociales es mi nombre completo. Bueno, profe, ¿cuáles son sus proyectos personales y artísticos que en este momento tiene pendientes por cumplir? En este momento es un festival que va a sacar, un concierto de música folclórica colombiana con el coro que estoy formando en la parroquia La Santa Cruz, que es en beneficio a la parroquia. Vamos a hacer un concierto. Eso por ahora es lo que tengo en proyecto. Ya para el año que viene sí tenemos los proyectos de varios diferentes festivales nacionales, locales, nacionales e internacionales, que ya estoy tomando en cuenta y que voy a empezar a trabajar para ellos. Bueno, profe, y antes de despedirnos a toda la gente entre micrófonos que hoy nos estuvo acompañando en este rato tan agradable, conociendo un poco más de esta voz que realmente transmites, el legado que te gustaría dejar. El legado es el servicio, utilizar la música, utilizar la educación, utilizar todos estos complementos que utilizo tanto en la iglesia, tanto en la música, tanto como jurado, que la gente aprenda, es educar para servir, prepararse para servir. ¿Y qué consejo le darías hoy a alguien que quiere vivir de esta voz? Trabajar mucho, ser consecuente, ser constante y ser disciplinado. Profe, para este cierre, vamos a completar una frase. ¿La música para ti es? La mejor experiencia de mi vida. Un complemento único. Hoy nos acompaña el profesor Carlos entre notas y silencios. Su voz hace una gran diferencia. Carlos, un mensaje bien especial para toda la gente que hoy estuvo conectada con nosotros hoy entre micrófonos. Bueno, para todos aquellos que escucharon, el mensaje que les doy es amarse a uno mismo, progresar desde uno mismo y entender que para amar todo lo que nos rodea tenemos que empezar a amarnos nosotros mismos. Y el mejor Dios o el peor demonio que tenemos es el que tenemos nosotros dentro. Y desde ahí es que tenemos que empezar a construir todo lo positivo a nuestra vida, que es el presente. El presente es el mejor regalo que tenemos en el mundo y hagámoslo siempre sobre la positividad, la abundancia y la prosperidad. Así es, y bueno, Carlos, despidámonos con una tona hoy de voz bien grave para toda la gente que está hoy entre micrófonos y muchas gracias por acompañarnos, hombre, de verdad, por acá las puertas están abiertas y espero pues verlos muy pronto ustedes, pero no solo uno, sino completamente, como se dice, su grupo. Ok.
Regálame, tiplecito, una melodía. Quiero hacer un bambuco para el recuerdo. Yo le pongo los versos y la armonía, y los dos le pondremos el sentimiento. Esa pequeña frase. Y esto es Entre Micrófonos. Soy John Posada y muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Besos y nos vemos el jueves muy puntuales, 7:30 de la noche. Carlos, muchas gracias por acompañarnos, hermano. Gracias y un a fuerte usted. abrazo, hombre. Muy amable. Diga, una voz excelente que hoy estuvo aquí rompiendo micrófonos con esa voz grave. Y bueno, muy pendientes que eso está candente.